La condición del testamento. Mi nombre es Lucía Mendoza. Tengo 35 años. Y durante 15 años de mi vida, he limpiado la misma casa en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Esta es la historia de cómo una condición imposible en un testamento cambió mi vida para siempre. Llegué a trabajar para la familia Duarte Santibáñez cuando tenía 20 años recién cumplidos. Era el año 2009, y yo acababa de llegar a la Ciudad de México desde Oaxaca, sin dinero, sin conexiones, solo con la dirección de una prima lejana y la esperanza de encontrar trabajo que pagara lo suficiente para enviar dinero a casa. La casa de los Duarte no era simplemente grande, era una mansión de 3 pisos en la mejor zona de Polanco, con jardines que requerían 3 jardineros de tiempo completo, una alberca olímpica que nadie usaba, y más habitaciones de las que pude contar en mi primera semana. Don Eduardo Duarte Santibáñez, el dueño, era un empresario que había hecho su fortuna en bienes raíces y construcción durante el boom inmobiliario de los años 90. «Necesito a alguien responsable», me dijo durante la entrevista, mirándome con ojos penetrantes detrás de lentes de armazón dorado. Tenía unos 55 años entonces, cabello gris perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que 6 meses de mi salario anterior. Alguien que entienda que en esta casa hay privacidad absoluta. ¿Puede guardar secretos, señorita Mendoza? Sí, señor. Bien. Porque esta casa tiene muchos. Me contrató ese mismo día. Salario de 8,000 pesos al mes. Bueno para 2009. Un cuarto en la planta baja. Comida incluida. 2 domingos libres al mes. Para una joven oaxaqueña sin educación formal más allá de la secundaria, era más de lo que había soñado. Los primeros meses fueron brutales. Aprendí a limpiar al estilo que don Eduardo exigía. Impecable. Perfeccionista. Sin un solo detalle fuera de lugar. Café negro a las 6 de la mañana exactamente. Periódicos planchados para que no tuvieran arrugas. Zapatos lustrados cada noche y alineados por color en su vestidor. Temperatura de la casa a exactamente 22 grados, ni más ni menos. Pero también aprendí sobre la soledad que habitaba esas paredes de cantera. Don Eduardo era viudo. Su esposa, doña Mariana, había muerto de cáncer 3 años antes de que yo llegara. Había fotos de ella por toda la casa. Una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa gentil que parecía seguirte con los ojos. Don Eduardo nunca se volvió a casar. Nunca salió con nadie, al menos que yo viera. Su vida era trabajo, soledad y los fantasmas que cargaba. Y estaba su hijo, Sebastián Duarte Marroquín. 21 años cuando lo conocí, solo un año mayor que yo. Alto, delgado, con los ojos verdes de su madre y las manos largas de alguien que dibujaba constantemente. Estudiaba arquitectura en la UNAM, y llenaba cuadernos tras cuadernos con bocetos de edificios que cambiarían el mundo, como me dijo una vez mientras yo limpiaba su estudio. Sebastián era diferente a su padre, amable, curioso sobre mi vida de una forma que don Eduardo nunca fue. «¿Cómo es Oaxaca?», me preguntó una mañana mientras desayunaba y yo servía café. «Bonito, tranquilo, muy diferente aquí». «¿Extrañas tu casa?» «Todos los días». «¿Por qué viniste entonces?» «Porque allá no hay trabajo». «O hay, pero paga 50 pesos al día si tienes suerte», asintió pensativo. Luego, unos días después, apareció con 3 libros, para que leas en tus descansos. Dijiste que querías mejorar tu lectura. Fueron pequeñas bondades como esa, bondades que su padre nunca mostraría, las que me hicieron ver a Sebastián no como el hijo del patrón, sino como persona. Pero entre padre e hijo había una guerra fría constante, discusiones sobre el futuro, sobre la empresa familiar, sobre expectativas y obligaciones que Sebastián no quería cumplir. «No voy a ser constructor», lo escuché gritar desde el estudio una tarde mientras yo pulía la plata en el comedor contiguo. «Quiero crear arte, no edificios comerciales que solo existen para llenar tus cuentas bancarias». «El arte no paga las cuentas», respondió don Eduardo con esa voz fría que helaba el aire. «La empresa Duarte ha estado en la familia por 3 generaciones. Tú eres el heredero. No hay negociación, pues entonces desherédalme. No me importa tu dinero. Eres un niño estúpido e ingenuo». Sebastián salió del estudio como huracán. Pasó junto a mí sin verme, subió las escaleras, escuché el portazo de su habitación desde 2 pisos abajo. Las peleas empeoraron con los años. En 2013, Sebastián empezó a salir con una mujer que don Eduardo desaprobaba, una artista pintora sin apellido conocido, sin familia de dinero, sin pedigrí, escuché decir a don Eduardo con desprecio. Cuando Sebastián anunció en enero de 2014 que quería casarse con ella, don Eduardo explotó. Fue durante una cena. Yo estaba sirviendo el primer plato cuando Sebastián, que entonces tenía 25 años, soltó la noticia. «Me voy a casar con Sofía, en marzo».
Don Eduardo dejó sus cubiertos en el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor. No, no lo harás. No estoy pidiendo permiso. Si te casas con esa mujer, dijo don Eduardo, y cada palabra era una piedra cayendo, quedarás desheredado completamente, sin un peso de esta familia, fuera de la empresa, fuera de esta casa. Perfecto. No necesito nada de ti. Eres un... Sebastián se levantó, tiró su servilleta sobre el plato intacto. Me miró por un segundo. Nuestros ojos se encontraron, y vi algo en su expresión, no solo rabia, también dolor, profundo y antiguo. Adiós, padre. Salió del comedor. Escuchamos sus pasos subiendo las escaleras. Luego, una hora después, bajando con 2 maletas. Don Eduardo no se movió de la mesa, ni siquiera cuando escuchamos la puerta principal cerrarse. Regresará, dijo finalmente, en una semana, cuando se le acabe el dinero que tiene, pero no regresó. Eso fue en marzo de 2014. Sebastián tenía 25 años, casi 26, y desapareció. Al principio don Eduardo mantuvo su orgullo. Que aprenda, ya verá lo que es el mundo real. Pero pasaron semanas, luego meses. Sebastián no llamaba, no regresaba. Sus amigos de la universidad dijeron que no sabían nada. La novia, Sofía, tampoco apareció más. Probablemente se fueron juntos. Don Eduardo contrató investigadores privados. Gastó millones. Ofrecieron recompensas. Pusieron anuncios en periódicos. Nada. Era como si Sebastián hubiera sido borrado del mundo. Vi cómo eso destruyó a don Eduardo lentamente, año tras año. El hombre orgulloso y severo que conocí se volvió más callado, más gris, más vacío. Empezó a beber whisky solo en su estudio cada noche, a trabajar menos, a quedarse sentado horas frente a la ventana, mirando la nada, y empezó a subir al estudio de Sebastián, la habitación que había ordenado dejar exactamente como estaba. Una noche de 2017, 3 años después de la desaparición, lo encontré ahí, borracho, sosteniendo uno de los cuadernos de bocetos de Sebastián. Fui demasiado duro con él, dijo con voz quebrada. Lágrimas corrían por su rostro. Era la primera vez que lo veía llorar. Solo quería que fuera fuerte, exitoso, pero lo único que logré fue alejarlo para siempre. Señor, debería descansar. Lo perdí, Lucía. Perdí a mi único hijo por mi maldito orgullo. No supe qué decir. ¿Qué podía decirse? Solo me quedé ahí mientras un hombre poderoso se desmoronaba frente a mí. Los años siguieron. 2018, 2019. Sin noticias. Don Eduardo envejecía rápidamente. El cabello completamente blanco, la espalda cada vez más encorvada, las manos temblando cuando sostenía la taza de café que yo le servía cada mañana. Yo seguía ahí, limpiando la casa, sirviendo el café, guardando los secretos de una familia rota. En 2020 llegó la pandemia, y con ella la enfermedad de don Eduardo. No fue COVID, fue cáncer de páncreas, el mismo que había matado a doña Mariana 16 años antes. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Vivió 8, con pura fuerza de voluntad. Durante esos 8 meses, fui más que su empleada, fui su enfermera, su compañía, la única voz humana constante en esa casa donde los enfermeros venían y se iban en turnos. Lucía, me dijo una tarde de octubre de 2020, su voz débil desde la cama que habíamos instalado en su habitación. Ha sido más leal a esta familia que mi propia sangre. 11 años limpiando esta casa. 15, señor. Desde 2009. ¿15? Cerró los ojos. El tiempo pasa muy rápido cuando estás esperando que alguien regrese. Señor, eres una buena persona, Lucía, y voy a asegurarme de que seas recompensada. Ya hice los arreglos necesarios. No entendí qué quería decir, no hasta después. Don Eduardo Duarte Santibáñez murió el 2 de diciembre de 2020, a las 3 de la madrugada. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano, cuando exhaló su último aliento. El funeral fue pequeño. Don Eduardo no tenía familia cercana. Algunos primos lejanos que aparecieron de repente, claramente más interesados en la herencia que en el muerto. Empleados de su empresa que lo respetaban más que lo querían, conocidos de negocios, pero nadie que realmente lo conociera en su soledad. Yo lloré. A pesar de sus defectos, a pesar de su rigidez, había sido mi empleador durante 15 años. Y en su forma extraña y limitada, había sido amable conmigo a veces. Una semana después, el 14 de diciembre de 2020, el abogado de don Eduardo, el licenciado Ramírez, nos convocó a todos para la lectura del testamento. No sabía por qué estaba incluida. Pensé que tal vez don Eduardo me había dejado un bono, el equivalente a un año de salario quizás. Sería generoso. No tenía idea de lo que estaba por escuchar. La oficina del licenciado Ramírez estaba en Paseo de la Reforma.
piso 18 de un edificio de vidrio que reflejaba el cielo gris de diciembre. Me sentí completamente fuera de lugar en esa sala de conferencias elegante, mesa de caoba, vista panorámica de la ciudad, sillas de cuero que probablemente costaban más que mi salario mensual. Los primos de don Eduardo ya estaban ahí. Fernando, un hombre de unos 50 años con traje caro y aire de importancia propia. Patricia, su hermana menor, toda joyería de oro y perfume fuerte. Y Carlos, el primo más joven, tal vez 40, con expresión aburrida de quien está ahí solo por obligación. ¿Por qué está aquí la empleada?, susurró Patricia a Fernando, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Claramente quería que escuchara. El licenciado Ramírez entró antes de que pudiera responder, un hombre de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje sobrio, portafolio de cuero. Tenía esa calma de quien ha hecho esto cientos de veces. Buenos días. Lamento las circunstancias. Procederé a leer el último testamento de don Eduardo Duarte Santibáñez, fechado y certificado el 1 de noviembre de 2020, un mes antes de morir. Don Eduardo había actualizado su testamento solo un mes antes de morir. El licenciado empezó con las formalidades, confirmando que el testamento había sido redactado con don Eduardo, en pleno uso de sus facultades mentales, certificado por 3 médicos independientes y registrado apropiadamente ante notario. Luego comenzó a leer las disposiciones: legados menores para empleados de la empresa, bonos, pensiones, donaciones a organizaciones de beneficencia, dinero para el mantenimiento perpetuo de la tumba de doña Mariana. Los primos se removían inquietos, esperando lo importante. Y ahora, dijo el licenciado Ramírez, ajustándose los lentes, la disposición principal del patrimonio. El silencio en la sala se volvió denso. El total de los activos de don Eduardo Duarte Santibáñez, según valuación actualizada, asciende a aproximadamente 800 millones de pesos. Escuché gasps alrededor de la mesa. Yo sabía que don Eduardo era rico, pero esa cifra, de este total, continuó el licenciado con voz neutra, 300 millones serán colocados en un fideicomiso para la continuación de Constructora Duarte, 200 millones serán donados a instituciones educativas y de arte según lista anexa, quedaban 300 millones. Los primos calculaban mentalmente. Los 300 millones restantes se distribuirán así: 50 millones de pesos para cada uno de los primos aquí presentes. Fernando, Patricia y Carlos respiraron aliviados. 150 millones entre los tres, más de lo que esperaban. ¿Y el resto?, preguntó Fernando. Los 150 millones restantes. El licenciado me miró directamente. Son para la señorita Lucía Mendoza. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego estalló el caos. Eso es absurdo. Fernando se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Es la empleada doméstica. Tiene que haber un error, gritó Patricia. Esto no puede ser legal, agregó Carlos, menos emocional pero igualmente molesto. Yo no podía hablar, no podía moverme. 150 millones de pesos, para mí, era imposible. El licenciado Ramírez levantó una mano. Por favor, aún no he terminado. Por supuesto que no había terminado. Esto era demasiado bueno para ser verdad. El legado de 150 millones a la señorita Mendoza está sujeto a una condición específica que debe cumplirse en un plazo de 2 años desde esta fecha. Mi estómago se hundió. La condición es la siguiente: la señorita Mendoza debe localizar a Sebastián Duarte Marroquín, hijo de don Eduardo, quien ha estado ausente desde marzo de 2014. Una vez localizado, debe contraer matrimonio con él. El matrimonio debe ser legal, registrado apropiadamente ante el Registro Civil Mexicano, y mantenerse vigente al momento de la transferencia de fondos. El mundo se detuvo. No podía haber escuchado bien. No podía, si la señorita Mendoza cumple esta condición dentro de 2 años, es decir, antes del 14 de diciembre de 2022, recibirá los 150 millones de pesos. Adicionalmente, la casa familiar en Polanco pasará a ser propiedad conjunta de ella y Sebastián. Si no cumple la condición, o si Sebastián Duarte no puede ser localizado y no acepta el matrimonio, los 150 millones serán redistribuidos equitativamente entre los 3 primos, y la casa será vendida con ganancias divididas proporcionalmente. Más gritos. Fernando golpeó la mesa. Patricia lloró de rabia. Carlos sacó su teléfono, presumiblemente para llamar a su abogado. El licenciado Ramírez esperó a que se calmaran. Debo aclarar que este testamento fue redactado con todas las precauciones legales necesarias. Don Eduardo estaba completamente lúcido al momento de firmarlo, certificado por 3 médicos independientes que no tenían relación previa con la familia. El documento ha sido revisado por 2 notarios, y antes de que pregunten,
Si condiciones testamentarias de este tipo son completamente legales en México, siempre que no violen derechos fundamentales o el orden público. Esto es manipulación, gritó Fernando. Es una condición inusual. Sí, pero legal. Si desean impugnar el testamento están en su derecho, pero les advierto que don Eduardo tomó todas las precauciones para asegurar que resistiera cualquier impugnación. Los primos salieron furiosos, amenazando con abogados y demandas. Yo me quedé sentada, en estado de shock total. Cuando la sala se vació, el licenciado Ramírez se sentó frente a mí. Señorita Mendoza, imagino que tiene preguntas. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta condición imposible? Sacó un sobre de su portafolio. Don Eduardo me pidió que le entregara esto después de la lectura. Mis manos temblaban al tomar el sobre. Adentro había una carta, escrita con la caligrafía temblorosa de los últimos meses de don Eduardo. Querida Lucía, si lees esto, me he ido, y probablemente estás confundida, asustada, tal vez furiosa por lo que acabas de escuchar. Déjame explicarte. Durante 15 años te observé. Vi cómo llegaste a esta casa, una joven asustada de Oaxaca con solo esperanza en las manos, y te convertiste en una mujer fuerte, digna, leal. Vi cómo nunca juzgaste a esta familia rota. Vi cómo cuidaste de mí en mis últimos meses con una bondad que yo no merecía. Pero sobre todo, vi algo que nadie más vio. Vi cómo mi hijo te miraba. Sebastián, en sus últimos años en esta casa, hablaba de ti con un respeto que nunca mostró por la gente de nuestra clase social. Te consideraba auténtica. Una vez me dijo, estábamos discutiendo sobre sus ideales ridículos, que ojalá tuviera tu valentía de ser completamente real. No te pido que te enamores de él, no espero un matrimonio de novela, pero te pido esto, encuéntralo. Tráelo de vuelta, aunque sea solo legalmente, porque creo 3 cosas. Primero, eres la única persona lo suficientemente determinada para encontrarlo. Los investigadores caros fracasaron, pero tú tienes algo que ellos no. Un corazón genuino y razones reales para intentarlo. Segundo, mereces esta oportunidad de transformar tu vida. 15 años de servicio leal merecen más que una pensión, merecen libertad. Tercero, quiero que mi hijo regrese a casa, aunque sea a la casa donde yo ya no esté. Quiero que tenga una oportunidad de ser feliz. Y creo, tal vez me equivoco, pero creo, que ustedes dos podrían ser buenos el uno para el otro, si se dieran la oportunidad. El dinero es tuyo si cumples la condición. Pero mi verdadera esperanza es que al buscar a Sebastián, al conocerlo como persona, y no como el hijo del patrón, encuentres algo más valioso que dinero. Confío en ti, Lucía. Siempre lo hice. Eduardo Jam. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. El licenciado Ramírez me dio un pañuelo discretamente. ¿Qué pasa si Sebastián está muerto?, pregunté. Si hay evidencia verificable de que falleció antes del 14 de diciembre de 2020, la fecha de lectura del testamento, la condición se vuelve nula y los fondos van a los primos. Si fallece después de hoy pero antes de que usted lo encuentre, lo mismo. ¿Y si lo encuentro pero se niega a casarse? Entonces la condición no se cumple. El testamento requiere matrimonio legal, registrado y vigente. ¿Cuándo debo decidir si acepto intentarlo? No hay fecha límite para empezar la búsqueda, pero tiene hasta el 14 de diciembre de 2022 para cumplir completamente la condición. 2 años exactos desde hoy. Me fui de esa oficina sintiendo como si hubiera entrado a una novela surrealista. 150 millones de pesos, una fortuna que cambiaría mi vida y la de mi familia en Oaxaca para siempre. Pero primero tenía que hacer algo imposible, encontrar a un hombre que había desaparecido deliberadamente hace casi 7 años, un hombre que claramente no quería ser encontrado, y luego de alguna manera convencerlo de casarse conmigo, una mujer que para él era solo la empleada de su padre. ¿Cómo demonios iba a lograr eso? Pasé 4 días sin dormir bien, dando vueltas en mi pequeño cuarto en la casa ahora vacía de Polanco, reproduciendo la lectura del testamento una y otra vez en mi mente. 150 millones de pesos. Era más dinero del que podría juntar en 10 vidas limpiando casas. Era la diferencia entre pobreza y seguridad. Era poder ayudar a mis padres ancianos en Oaxaca, a mis hermanos que luchaban. Era libertad. ¿Pero a qué costo? Tenía que encontrar a un hombre que no conocía realmente, convencerlo de regresar a una casa llena de recuerdos dolorosos, casarme con él en lo que sería obviamente un matrimonio de conveniencia, y tenía que hacerlo en 2 años. Es imposible, me dije la 4ª noche. Debería olvidarlo, buscar trabajo nuevo, seguir adelante. Pero entonces pensé en la carta de don Eduardo, en su fe en mí, en su creencia de que yo podría lograr lo que investigadores profesionales no pudieron. Y pensé en Sebastián, el joven de 21 años que me regaló libros,
que me preguntó sobre mi vida como si realmente le importara, que tenía sueños de crear belleza. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba bien? ¿Estaba vivo siquiera? Al quinto día, llamé al licenciado Ramírez. Voy a intentarlo. Voy a buscar a Sebastián. Me alegra escucharlo. Don Eduardo dejó un fondo de 500,000 pesos específicamente para gastos de búsqueda. Úselo sabiamente. Empecé por lo obvio. Subí al estudio de Sebastián, el estudio que don Eduardo había preservado exactamente como estaba, y revisé todo meticulosamente. Cajas de bocetos, cuadernos viejos, libros de arquitectura con notas en los márgenes, una laptop vieja que ya no encendía, ropa que olía a años guardados. Y entonces, en uno de los cuadernos más gastados, encontré algo. Dibujos repetidos de una iglesia colonial específica. No era la típica iglesia mexicana. Esta tenía detalles arquitectónicos únicos, torres neogóticas, arcadas de cantera rosa, y en el margen, escrito con la letra apresurada de Sebastián, San Miguel, donde el arte respira y el alma descansa, San Miguel de Allende. Por supuesto, la ciudad colonial en Guanajuato, famosa por artistas, arquitectura, comunidad bohemia, exactamente el tipo de lugar donde alguien como Sebastián, alguien huyendo de la rigidez de su vida anterior, buscaría refugio. Contraté a un investigador privado recomendado por una amiga que trabajaba en otra casa de Polanco, no uno de los caros y flashy que don Eduardo había usado. Héctor Reyes era un hombre de 40 y tantos, ex policía, que cobraba razonable y tenía reputación de encontrar a quien sea. Le mostré la foto más reciente de Sebastián, que tenía de 2013, con 24 años, un año antes de desaparecer. Dame una semana, dijo Héctor. Si está en San Miguel encontraré al menos un rastro. Pero yo no podía solo esperar sentada. 2 días después tomé un autobús a San Miguel de Allende, 4 horas desde Ciudad de México. 4 horas para pensar en qué le diría si lo encontraba. San Miguel era exactamente como imaginé que sería para Sebastián. Calles empedradas que subían y bajaban colinas. Edificios coloniales en tonos cálidos. Rosa mexicano, amarillo ocre, rojo terracota. La parroquia de San Miguel Arcángel dominaba el centro con sus torres góticas que parecían sacadas de un cuento de hadas europeo. Artistas vendían pinturas en cada plaza, galerías de arte en cada calle, música en vivo en cafés. Era hermoso y completamente diferente del Polanco de torres de vidrio y autos caros. Empecé a preguntar en galerías, mostrando la foto de Sebastián. Nada. En cafés frecuentados por artistas. Nada. En estudios de arquitectura pequeños. Nada. 3 días después regresé a Ciudad de México desanimada, pero entonces Héctor llamó. Tengo algo. No es confirmación definitiva, pero es prometedor. ¿Qué encontraste? Hay un arquitecto que trabaja en San Miguel bajo el nombre Sebastián Marroquín, solo el apellido materno. Se especializa en restauración de edificios coloniales. Paga todo en efectivo. No tiene redes sociales. Muy privado. La descripción física coincide con tu foto, solo que ahora tiene barba y el cabello más largo. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde trabaja? Actualmente en la restauración de una casa colonial en el centro. Te envío la dirección exacta. Tomé el siguiente autobús de vuelta, esta vez con una dirección, una esperanza concreta. La casa estaba en una calle tranquila 3 cuadras del jardín principal. Andamios afuera, señales de construcción activa. Me quedé en la esquina opuesta observando, esperando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Y entonces salió, después de casi 7 años. Sebastián Duarte Marroquín cruzó el marco de la puerta, y aunque había cambiado barba espesa, cabello largo atado en coleta baja, ropa de trabajo cubierta de polvo de cantera, era inconfundiblemente él. Los mismos ojos verdes, la misma forma de caminar, aunque menos erguida ahora, las mismas manos largas, ahora callosas de trabajo manual. Estaba vivo, estaba aquí, pero ahora venía la parte imposible. ¿Cómo me acercaba? ¿Qué le decía? Pasé 3 días observando la rutina de Sebastián desde distancia prudente, aprendiendo sus horarios como si estuviera planeando un robo. Trabajaba en la restauración de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Almorzaba en un café pequeño cerca del mercado de artesanías, siempre solo con un cuaderno donde hacía bocetos mientras comía. Luego caminaba a un edificio de departamentos en las afueras del centro histórico. Cenaba en restaurantes pequeños, nunca los mismos, nunca en compañía visible. Vivía una vida solitaria, simple, completamente opuesta a la vida de lujo en Polanco. El 4.º día, reuní todo mi valor. Era hora del almuerzo. Sebastián estaba en su café usual, comiendo un sándwich, revisando planos arquitectónicos extendidos en la mesa. Me acerqué con piernas temblorosas. ¿Sebastián? Levantó la vista.
Por un segundo no me reconoció. Después de todo, yo era solo la empleada que había visto ocasionalmente hace 7 años, una más del personal invisible. Pero entonces algo cambió en su expresión. Reconocimiento, sorpresa y algo más que no pude identificar. ¿Lucía?, dijo despacio, como probando si el nombre era real. ¿Lucía Mendoza? Sí. Se puso de pie automáticamente Manny, modales aristocráticos tan arraigados que ni 7 años de ausencia los borraban. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me...? Se detuvo. ¿Cómo está mi padre? ¿Te envió a buscarme? Había ensayado este momento docenas de veces. Ningún ensayo me preparó para ver el dolor mezclado con esperanza en sus ojos. Sebastián, tu padre. Don Eduardo murió. Hace 3 semanas. Vi el impacto. Cómo su rostro se descompuso. Cómo cerró los ojos como si alguien lo hubiera golpeado físicamente. Se sentó pesadamente. ¿Cómo? Su voz apenas funcionaba. Cáncer de páncreas. Como tu madre. Dios. Se pasó las manos por la cara, respirando temblorosamente. Yo debía haber estado ahí. Él entendió por qué no estabas. ¿Te dijo eso? Me dijo muchas cosas en sus últimos meses. Llamó al mesero. Ordenó mezcal para los dos. Cuando llegó, tomó el trago de un golpe. ¿Por qué estás aquí, Lucía? ¿Cómo me encontraste? Me senté frente a él. Era ahora o nunca. Tu padre dejó un testamento, con condiciones específicas que nos involucran a los dos. ¿Qué tipo de condiciones? Respiré profundo. Te dejó una herencia, parte de ella, pero solo si cumple su última voluntad. No quiero su dinero, dijo inmediatamente, amargura filtrándose en su voz. Nunca quise su maldito dinero. Por eso me fui, lo sé, pero esto es más complicado. Le conté todo. El testamento, los 800 millones, los 150 millones condicionados, el matrimonio requerido. Cuando terminé, Sebastián me miraba con una mezcla de incredulidad y risa amarga. Por supuesto, incluso muerto, mi padre sigue tratando de controlar mi vida. Ahora usando a ti como peón. No soy un peón, ¿no? Te ofrecí una fortuna a cambio de encontrarme y casarte conmigo. ¿Cómo no es eso ser un peón en su juego póstumo? Porque también me dio una elección. Podría haberlo rechazado. Podría haber buscado otro trabajo y olvidado todo esto. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque dudé. Luego decidí ser completamente honesta. Porque 150 millones de pesos cambiarían mi vida, la vida de mi familia. Y sí, soy lo suficientemente honesta para admitir que eso importa. Pero también porque creo que mereces saber que tu padre se arrepintió, que al final entendió que se equivocó contigo. Sebastián casi sonrió. No era una sonrisa feliz. Siempre fuiste directa, Lucía. Lo apreciaba. Entonces ¿qué? ¿Esperas que diga sí? Claro, casémonos por dinero. Espero que lo consideres. Como una posibilidad. ¿Y después qué? ¿Nos divorciamos cuando obtengas el dinero? El testamento no dice cuánto tiempo tenemos que estar casados. Solo que tiene que ser legal y vigente al momento de la transferencia. Me estudió largo rato. Sus ojos verdes, los ojos de doña Mariana, me evaluaban. Necesito pensar. Tienes tiempo, pero no infinito. El plazo es 2 años desde el 14 de diciembre. Ya pasaron 3 semanas, y si digo que no, regreso a Ciudad de México. Busco trabajo, vivo mi vida, y tus primos se quedan con todo el dinero. ¿Mis primos? Casi se río. Fernando, Patricia y Carlos, apuesto que están furiosos. Ya presentaron demanda para impugnar el testamento. Por supuesto que sí. Hizo una pausa. Dame 3 días. Te llamo. Le di mi número. Nos despedimos con esa rara mezcla de formalidad e intimidad que viene de ser casi extraños con historia compartida. 3 días. En 3 días sabría si esto era posible o si tendría que regresar con las manos vacías. Los 3 días fueron eternos. Me quedé en San Miguel en un hotel pequeño que apenas podía pagar con lo que quedaba del fondo de búsqueda. Caminaba por las calles empedradas. Entraba a iglesias coloniales sin realmente ver nada. Esperaba una llamada que no estaba segura vendría. El tercer día, a las 7 de la noche, mi teléfono sonó. Lucía, hay un lugar que quiero mostrarte. Te recojo en tu hotel en media hora. Llegó en una camioneta vieja. Manejó en silencio fuera de la ciudad, por caminos de tierra cada vez más estrechos, hasta una colina que daba vista a San Miguel iluminado como un nacimiento gigante en la oscuridad. Vengo aquí cuando necesito pensar, dijo mientras apagaba el motor. Salimos. El aire era frío. San Miguel está a 1800 metros de altura. El cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía irreal. He estado pensando en la propuesta de mi padre. Comenzó sin mirarme, ojos fijos en las luces abajo. Y tienes razón. Es absurda, manipuladora.
típica de él hasta en la muerte. Mi corazón se hundió. Iba a decir que no. Pero también he estado pensando en por qué realmente me fui hace casi 7 años. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Se volteó para mirarme. Miedo de convertirme en él, en mi padre, en ese hombre que valoraba dinero y apariencias sobre todo lo demás. Entonces fui. Cambié mi nombre. Pensé que podría ser diferente aquí. Y lo eres. Se rió sin humor. No. Solo soy diferente tipo de cobarde. En lugar de enfrentar mi vida, huí de ella. He estado escondido casi 7 años, trabajando en proyectos pequeños que nadie verá nunca, viviendo solo, sin arriesgar nada real. No eres cobarde, Sebastián, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo de regresar? ¿Por qué la idea de esa casa me aterroriza? Porque significa enfrentar el dolor, la pérdida, todo lo que dejaste atrás. Se quedó callado largo rato. Luego, ¿para ti qué significa esto realmente? ¿Solo dinero? Decidí darle honestidad completa. Al principio sí, era solo el dinero, una oportunidad que nunca tendría otra vez. Pero después de buscarte, de venir aquí, de verte, me di cuenta de algo más. ¿Qué? Tu padre me dio un regalo. No solo el dinero potencial, me dio un propósito. Durante 15 años, mi vida fue limpiar casas. Eso era todo. Y de repente tengo esta misión importante. Por primera vez, no soy solo la empleada. Soy alguien que puede cambiar algo, que puede ayudar. ¿Ayudarme a mí? Sí. A regresar, a hacer las paces con el pasado, a tal vez empezar a vivir de verdad en lugar de solo esconderte. Sebastián miró las estrellas. Si acepto, ¿cómo funcionaría? Como tú quieras que funcione. Matrimonio legal, sí, pero los términos los decidimos nosotros. Condiciones entonces. Las mías. Te escucho. Primero, honestidad total, sin juegos, sin mentiras. Este es un arreglo que nos beneficia a ambos, pero lo haremos con respeto. De acuerdo. Segundo, una vez que cumplas la condición y obtengas el dinero, eres libre, divorciarte si quieres, tomar tu parte e irte, sin reclamos de mi parte. Está bien. Tercero, me ayudas a limpiar la casa de mi padre. Sus cosas. Los recuerdos. No puedo hacerlo solo. Lo haré. Y cuarto, hizo pausa. Si vamos a hacer esto, conozcámonos de verdad, no como patrón y empleada, como personas. Seamos honestos sobre quiénes somos. Me gustaría eso. Extendió su mano. ¿Trato? La estreché. Su mano era callosa ahora, de trabajo real. Trato. Y así, bajo estrellas que parecían testigos, acordamos un matrimonio imposible. Sonaba como telenovela barata. No teníamos idea de cuán complicado sería. Sebastián necesitó 6 semanas para arreglar su vida en San Miguel, terminar el proyecto de restauración, cancelar su contrato de departamento, despedirse de los pocos conocidos que había hecho. Yo regresé a Ciudad de México para preparar todo legalmente con el licenciado Ramírez. Lo encontró, dijo con sorpresa genuina. Francamente pensé que era imposible. Yo también. Y accedió a casarse. Notable. ¿Cuándo? Pronto. ¿Hay requisitos específicos? Solo que sea legal ante registro civil. No requiere ceremonia religiosa. Pero debe ser oficial y registrado. Sebastián regresó a Ciudad de México en febrero de 2021. Verlo entrar a la casa de Polanco fue surreal, como si los últimos 7 años se hubieran borrado y evaporado. Se detuvo en el vestíbulo, mirando alrededor. Nada había cambiado. La misma araña de cristal, los mismos pisos de mármol, los mismos cuadros en las paredes. Es como una cápsula del tiempo, dijo con voz extraña. Tu padre no cambió nada, especialmente tu habitación. Subimos. Abrí la puerta del que había sido su cuarto durante 25 años. Todo estaba exactamente igual. Bocetos en las paredes, libros en los estantes, la laptop vieja en el escritorio. Hasta la ropa seguía en el closet. Sebastián entró lentamente, tocando cosas con dedos temblorosos, los bocetos, la lámpara de arquitecto, el sillón donde solía leer. Se sentó en la cama y lloró, silenciosamente al principio. Luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Me quedé en la puerta, insegura. Me acercaba, le daba espacio, lo odiaba. Dijo entre lágrimas. Me corrió, me amenazó. ¿Por qué mantendría mi habitación así? Entré y me senté junto a él. Porque te amaba. No sabía cómo mostrarlo, pero te amaba. Pasé 7 años odiándolo. Y ahora está muerto y nunca podré. Él sabía que te arrepentirías de haberte ido. Y quería que cuando regresaras, si regresabas, todo estuviera esperándote. Sebastián lloró más tiempo. Yo solo me quedé ahí, presente pero silenciosa. Finalmente se limpió la cara. Gracias. Por estar aquí. Por todo. No tienes que agradecerme.
Sí tengo. Estás haciendo más por mí de lo que debías. Nos tomó 2 semanas organizarlo todo para el matrimonio civil. Lo programamos para el 1 de marzo de 2021. Pero 3 días antes, los primos atacaron. Fernando, Patricia y Carlos llegaron con un abogado. No solo cualquier abogado, sino uno de los mejores litigantes de Ciudad de México. Estamos impugnando formalmente el testamento, anunció Fernando sin preámbulos, entrando a la sala como si la casa fuera suya. ¿Con qué fundamento?, pregunté. El abogado habló. Capacidad mental disminuida del testador. Don Eduardo estaba en etapa terminal de cáncer, medicado con morfina y otros opioides que afectan el juicio. Un testamento hecho bajo esas circunstancias no puede considerarse válido. El testamento fue hecho un mes antes de que mi padre estuviera en morfina, dijo Sebastián fríamente. Vi ese lado de él por primera vez. El heredero entrenado, el que sabía hablar el lenguaje del poder, aún así estaba gravemente enfermo, contraatacó el abogado. Y esta condición absurda de matrimonio prueba que no estaba pensando racionalmente, o prueba que conocía muy bien a su familia. Respondí. Sabía que ustedes aparecerían a reclamar su dinero. Sabía que Sebastián no regresaría por herencia. Entonces creó condiciones que forzaran a todos a hacer algo diferente. Esto es fraude matrimonial evidente, dijo Patricia. Se están casando solo por dinero. ¿Y eso es ilegal?, preguntó Sebastián. Porque conozco varias personas en nuestra clase social que se casaron exactamente por eso. Matrimonios arreglados por negocios son comunes. El abogado sacó papeles. Hemos presentado demanda formal ante el tribunal y solicitamos medida cautelar para congelar todos los activos del patrimonio hasta resolución. Se fueron amenazadoramente. Llamamos al licenciado Ramírez. Era esperado, dijo con calma. Pero no se preocupen. El testamento está blindado. Don Eduardo hizo que 3 médicos independientes certificaran su capacidad mental el mismo día que firmó. Además, el testamento fue revisado por 2 notarios diferentes. ¿Resistirá la impugnación? ¿Pero pueden retrasar las cosas?, preguntó Sebastián. Sí, un caso así puede tomar entre 6 meses y 1 año. Pero si ustedes se casan como planeado, la condición se cumple independientemente de cuánto tarde el proceso legal. El 1 de marzo de 2021. Sebastián y yo nos presentamos ante el juez del registro civil en una oficina pequeña y burocrática, que olía a papel viejo y café. No hubo familia, no hubo amigos, solo nosotros 2, el licenciado Ramírez como testigo legal y la secretaria del registro como segundo testigo requerido. El juez, una mujer de unos 50 años con aire eficiente, leyó los votos estándar sin emoción. Sebastián Duarte Marroquín acepta a Lucía Mendoza como su legítima esposa. Vi a Sebastián tragar saliva. Luego, sí, acepto. Lucía Mendoza acepta a Sebastián Duarte Marroquín como su legítimo esposo. Miré a Sebastián. Nos habíamos conocido mejor en estas semanas, cenas juntos, conversaciones sobre nuestras vidas, pero seguíamos siendo esencialmente extraños unidos por circunstancia absurda. Sí, acepto. Los declaro marido y mujer ante la ley. Firmen aquí. 4 firmas. Un sello oficial. Y de repente éramos esposos legales. Salimos a la calle soleada de marzo. Sebastián me miró. Bueno, lo hicimos. Sí. ¿Cómo te sientes? Raro. ¿Tú? Igual. ¿Quieres cenar? Para celebrar, fuimos a un restaurante pequeño en Coyoacán. Comida buena, conversación fácil. Fue agradable, sorprendentemente normal. ¿Sabes qué es extraño?, dijo Sebastián. Esto se siente más auténtico que cualquier cena familiar que tuve con mi padre. ¿Por qué? Porque somos honestos. No hay pretensiones, no hay expectativas imposibles. Solo somos. ¿Te arrepientes? Objetivamente debería. Sonrió levemente. Pero no, yo tampoco. Brindamos con cerveza. Por matrimonios extraños. Por matrimonios extraños. Ninguno sabía que lo extraño apenas comenzaba. El caso legal se extendió 9 meses completos. 9 meses de audiencias. Testimonios médicos sobre la capacidad mental de don Eduardo. Revisión de cada palabra del testamento. Los primos contrataron 3 abogados diferentes. Presentaron testigos que afirmaban que don Eduardo había estado delirante en sus últimos meses. Consiguieron un psiquiatra que nunca había tratado a don Eduardo, pero que estaba dispuesto a especular sobre su estado mental. El licenciado Ramírez los destruyó sistemáticamente con las certificaciones médicas, los videos que don Eduardo había grabado explicando su testamento, y testimonios de los médicos que realmente lo trataron. Durante esos 9 meses, Sebastián y yo vivimos juntos en la casa de Polanco como esposos legales. Habitaciones separadas, vidas paralelas en muchos sentidos, pero también compartíamos desayunos, cenas,
Conversaciones nocturnas sobre vino en la terraza. Sebastián comenzó a trabajar otra vez en arquitectura seria, no restauración pequeña, sino diseño. Presentó proyectos a firmas grandes. Ganó su primer contrato importante, un edificio de oficinas en Santa Fe. Es irónico, me dijo una noche. Pasé años huyendo de ser constructor como mi padre, y ahora que él no está aquí para verlo, finalmente estoy construyendo. Yo, por primera vez en 15 años, no limpiaba casas de otros. Tenía tiempo. Tomé cursos en línea, administración básica, finanzas personales, vi videos de YouTube sobre inversiones, leí libros sobre emprendimiento social. Una tarde, Sebastián me encontró en la biblioteca rodeada de libros y apuntes. ¿Qué estudias? ¿Cómo no desperdiciar 150 millones de pesos cuando finalmente los tenga? Se sentó junto a mí. ¿Qué harás con el dinero? Cuando ganemos. Nuestro dinero, corregí. Parte es técnicamente tuya también por el testamento. La mayoría es tuya. ¿Qué harás? Había pensado en esto obsesivamente. Primero, mi familia en Oaxaca, que nunca tengan que preocuparse por dinero otra vez. Luego, dudé. ¿Luego? Quiero crear algo. Algo que ayude a mujeres como yo. Mujeres trabajadoras sin educación formal que necesitan oportunidades. Capacitación. Microcréditos. Algo real. Eso es noble. No es noble. Es práctico. Conozco ese mundo. Sé lo que se necesita. Vas a ser buena en eso. Algo cambió entre nosotros en esos meses. No era amor. No todavía. No del tipo obvio. Pero había respeto. Afecto genuino. Camaradería. Pequeños momentos se acumulaban. Sebastián aprendiendo a cocinar porque yo estaba cansada. Yo ayudándolo con presentaciones de sus proyectos. Risas compartidas sobre programas de televisión malos. Conversaciones profundas sobre la vida. El dolor. Las esperanzas. Una noche de agosto, después de demasiado vino y una conversación particularmente vulnerable sobre nuestros miedos. Casi nos besamos. Estábamos en la terraza. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Sebastián había estado hablando sobre cómo todavía tenía pesadillas donde su padre le gritaba. Yo había confesado que a veces me sentía impostora en esa casa grande, y de repente estábamos cerca, muy cerca. Su mano rozó la mía. Nuestras respiraciones se mezclaron. Por un momento que se sintió suspendido en el tiempo. Pensé que pasaría, pero Sebastián se alejó. Lo siento, no debería, esto no es real, ¿recuerdas? Es un arreglo. Tienes razón, dije, aunque algo en mi pecho dolió de forma inesperada. Es solo que a veces olvido que todo esto es temporal. Que cuando termine el caso legal, lo sé, nos quedamos en silencio incómodo el resto de la noche. La sentencia final llegó en diciembre de 2021, un año exacto después de la lectura del testamento. El juez falló a nuestro favor. El testamento era completamente válido. Las condiciones eran legales. Los primos perdieron, pero apelaron de inmediato. Esto podría tomar otro año, suspiró el licenciado Ramírez. ¿Y eso afecta la condición de los 2 años? Pregunté preocupada. No. El reloj sigue corriendo desde el 14 de diciembre de 2022. La condición se cumple sin importar cuándo se resuelva la apelación. Otro año de vivir en este limbo extraño entre matrimonio real y teatro legal, pero algo más estaba pasando. Algo que no había anticipado. Me estaba enamorando de mi esposo de mentira. La apelación fue rechazada el 20 de junio de 2022, 1 año y 6 meses después de nuestro matrimonio. Los primos finalmente se rindieron. Sus abogados les aconsejaron que seguir gastando dinero en un caso perdido era estupidez. El licenciado Ramírez nos llamó. Es oficial, el testamento es válido. La condición se cumplió. Los fondos son suyos. Debería haber sentido alegría, euforia. En cambio sentí vértigo. ¿Ahora qué?, pregunté. Ahora procesamos la transferencia. La casa pasa a propiedad conjunta registrada, y ustedes son libres de hacer lo que quieran con sus vidas y su matrimonio. Sebastián y yo nos miramos en silencio. ¿Libres?, repetí. Sí. La condición legal se cumplió. El matrimonio puede continuar o disolverse. Completamente su decisión. Esa noche nos sentamos en la terraza, el mismo lugar donde casi nos habíamos besado meses antes, mirando la ciudad. Lo logramos, dijo Sebastián. Contra todo pronóstico, sí. Y ahora eres rica, 150 millones de pesos. Tu vida cambió para siempre. Nuestra vida. El dinero es mayormente tuyo. Yo nunca lo quise. Entonces, ¿por qué aceptaste todo esto? Se quedó callado largo rato. Porque tenías razón. Necesitaba regresar, enfrentar esto. Hizo un gesto abarcando la casa, la ciudad, todo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Nos divorciamos como planeamos originalmente. Sebastián me miró. ¿Tú quieres el divorcio?
Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Era el momento de honestidad total. No, dije, no quiero el divorcio. No, sé que comenzamos esto como arreglo, solo negocios. Pero en estos 18 meses, viviendo juntos, conociéndote, respiré profundo. Me enamoré de ti, Sebastián. El silencio fue aterrador. Lucía, no espero que sientas lo mismo. Continué rápidamente. Si quieres divorciarte, lo entenderé. Tomaremos nuestras partes y seguiremos nuestras vidas. Pero necesitaba que lo supieras. Sebastián se puso de pie. Caminó al borde de la terraza. Me dio la espalda. Por un momento horrible pensé que iba a decir que sí, que quería terminar todo. ¿Recuerdas aquella noche en agosto?, preguntó sin voltearse. ¿Cuando casi nos besamos? Sí. Me alejé porque tenía miedo. Miedo de complicar nuestro arreglo. Miedo de admitir que sentía algo que no debía sentir en un matrimonio de conveniencia. Se volteó. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue gradual. Tal vez fue desde el principio y no quise verlo. Pero en algún momento entre encontrarnos en San Miguel y vivir juntos en esta casa, tú dejaste de ser la empleada de mi padre, o mi esposa de papel. Te convertiste en la persona con quien quiero tomar café cada mañana, con quien quiero hablar sobre proyectos y sueños, con quien quiero compartir mi vida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo también me enamoré, de mi esposa, y no sé qué hacer con eso. Me puse de pie. Tal vez podríamos intentar algo nuevo, un matrimonio real, no por dinero, no por obligación, solo porque queremos, después de cómo empezamos. ¿Es posible? No lo sé, pero quiero intentarlo. ¿Tú? Sí, esta vez, cuando nos acercamos, cuando nuestras respiraciones se mezclaron, no nos alejamos, nos besamos, por primera vez como esposos reales, 18 meses después de casarnos legalmente, y fue perfecto de una forma que nunca imaginé que podría ser. 4 de junio de 2024. Estoy sentada en el jardín de nuestra casa en Polanco, ya no la casa de don Eduardo, sino nuestra casa de verdad, mirando a Sebastián jugar con nuestra hija de 6 meses, Mariana, nombrada por su abuela. Mariana tiene los ojos verdes de su padre y abuela. Ya sonríe cuando Sebastián le hace caras tontas. Han pasado 2 años desde que ganamos el caso legal, 2 años desde que nos besamos en esa terraza, 2 años desde que decidimos convertir nuestro matrimonio falso en algo real. No fue fácil. Tuvimos que reaprender cómo estar juntos, no como compañeros de conveniencia, sino como pareja real. Tuvimos peleas, desacuerdos sobre dinero, sobre el futuro, sobre cómo usar la casa, pero también tuvimos amor, crecimiento, construcción de algo genuino. Con el dinero hice exactamente lo que prometí. Mi familia en Oaxaca vive cómodamente ahora. Mis padres tienen una casa propia, mis hermanos tienen negocios, y fundé Mujeres Construyendo Futuro, una organización que ofrece capacitación, microcréditos y oportunidades a mujeres trabajadoras. Tenemos oficinas en 5 ciudades. Hemos ayudado a más de 2.000 mujeres a iniciar negocios o mejorar su educación. Es la parte del dinero de la que estoy más orgullosa. Sebastián volvió a su arquitectura con pasión renovada. El edificio que diseñó en Santa Fe ganó un premio nacional. Ahora tiene su propia firma pequeña, diseñando edificios que combinan función con belleza, como dice. El licenciado Ramírez nos visitó hace un mes. Tomamos café en el jardín mientras Mariana dormía. ¿Saben?, nos dijo. Don Eduardo me confesó algo cuando redactábamos el testamento. ¿Qué?, preguntamos. Me dijo, esta condición va a parecer una locura, pero he observado a Lucía durante 15 años. He observado a mi hijo durante 25, y creo que si logro que se conozcan de verdad, no como patrón y empleada, sino como personas, tienen posibilidad de ser buenos el uno para el otro. El dinero es solo la excusa para forzar el encuentro. Lo demás depende de ellos. ¿Don Eduardo planeó esto?, pregunté incrédula. No planeó que se enamoraran, pero sí planeó darles la oportunidad. Un padre manipulador hasta el final, pero tal vez con buenas intenciones finalmente. Miro a Sebastián ahora, cantándole suavemente a Mariana una canción que su madre solía cantarle. Pienso en cómo comenzamos. Un testamento absurdo, una condición imposible, un matrimonio por conveniencia. Y miro dónde estamos, una familia real, con amor que creció en el lugar menos esperado. Don Eduardo tuvo razón. El dinero fue solo la excusa, pero la oportunidad de conocer a Sebastián, de construir esta vida juntos, de encontrar amor verdadero nacido de honestidad. Eso fue el verdadero regalo. Valió cada momento difícil, cada duda, cada complicación. Sebastián me ve mirando y sonríe. Me hace señas. Me levanto y camino hacia mi familia. Mi esposo real, mi hija, nuestra vida juntos.
Una vida que comenzó con 150 millones de pesos y una condición imposible, y se convirtió en algo más valioso que cualquier fortuna.